Hola, a raíz del COVID-2019, muchas personas escribieron grandes artículos, inclusive hasta libros, haciendo referencia de lo vulnerable que somos los seres humanos. No se podía entender cómo, a pesar de tantos avances científicos, un simple virus amenazara a toda la humanidad. Millones de personas murieron. Ciertamente el hombre ha explorado el espacio. El hombre nos ha acercado a través de los medios de comunicación social. El hombre ha hecho grandes avances en el campo científico, tecnológico, e inclusive ha encontrado remedio a muchas enfermedades. Sin embargo, no ha podido con aquello que tanto agobia al hombre, que es el por qué el hombre tiene que morir, el porqué de la muerte. Nosotros nacemos, crecemos, nos enamoramos, formamos una familia, traemos hijos al mundo, los educamos. Vamos creciendo en medio de la alegría y del dolor, de sueños y esperanzas. Una vida hecha de lágrimas, pero también de sonrisas. Pero luego un día todo desaparece, todo se acaba, todo termina. Y entonces nos preguntamos, esas relaciones de amor, de afecto con el papá, con la mamá, el esposo con la esposa, los padres con los hijos con los padres, ¿dónde queda si todo termina con la muerte? ¿Tendrá que terminar todo así? Esta interrogante es precisamente la que nos viene a dar respuesta el Evangelio de hoy. Acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo. Luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Comienza el Evangelio diciendo que unos saduceos se acercaron a Jesús. Ahora uno se pregunta, ¿y quiénes eran los saduceos? En las semanas anteriores hemos visto quiénes eran los fariseos. Decíamos que eran personas honestas, personas correctas, cumplidores de los mandamientos, queridos y admirados por la comunidad. Pero tal vez me faltó decir una cosa, que ellos creían en la resurrección. Naturalmente, una resurrección distinta a la cual nos la presenta Jesucristo. Ellos creían en la resurrección como una prolongación de esta vida. Es decir, morimos, luego resucitamos en nuestro cuerpo para continuar, pero de una vida mucho mejor en la eternidad. Resulta que lo que Cristo viene a proponernos es totalmente distinto. Ahora bien, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? En primer lugar, tenemos que decir que los saduceos no creían en la resurrección. Eran los que eran amigos del gobierno romano, eran los que eran los ricos, eran los que manejaban todas las ofrendas y cultos y sacrificios del templo, por lo tanto vivían enriquecidos. A ellos no les interesaba una resurrección en el más allá. ¿Por qué? Porque estaban también aquí, que para qué una resurrección. Ellos eran considerados como los mediadores entre el pueblo y Dios. Es decir, la gente tenía que llegar, pagarle sacrificios de animales, unos ritos, para pedirle a Dios que le fuera bien en la salud, para que le fuera bien en el cultivo, en los campos, para que le fuera bien en los animales. Y entonces, como él pagaba unos tributos y hacía un sacrificio, Dios le retribuía con otro favor. Es decir, una mentalidad realmente ridícula, absurda, que se tenía de un Dios. Pero ellos, los saduceos, de esa forma vivieron. Es más, son los propios saduceos, los jefes del templo, son los saduceos los que precisamente condenaron a Jesús allá en el Calvario. Por eso tenemos 2 grupos de personas: los fariseos, recordemos quiénes eran, y los saduceos. Quienes se acercan hoy a Jesucristo son los saduceos y se acercan con una mala intención. ¿Por qué? Porque generalmente los saduceos solían ridiculizar a los fariseos, porque los fariseos creían en la resurrección. Y es por eso que ellos se acercan con el propósito de ridiculizar a Jesús. Y la ridiculización comienza cuando comienzan a llamarlo maestro. No lo llaman con un título realmente de respeto, simplemente con un título despectivo, como con algo de burla, y se entiende por la pregunta que ellos inmediatamente le hacen. La pregunta está basada en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, en la ley del liberato, que decía que cuando una persona moría sin dejar descendencia, un hermano debía de casarse con la viuda para darle descendencia. Ese hijo
que tuviera no era hijo del que la engendró, sino del difunto. Era con el propósito de dejar descendencia, que es lo que conocemos como la ley del liberato. Por eso ellos se agarran de ese texto de la Biblia para poner en prueba, para ridiculizar, como hemos dicho, al propio Jesús. Es por eso que los saduceos, agarrando esto contemplado en el libro de Deuteronomio, es cuando le preguntan si hay resurrección, entonces ¿quién la tendrá como esposa? El problema no era un problema afectivo, porque la quiere, porque la ama. Ya vimos que el problema era por la descendencia, por los hijos, porque el propósito era tratar de prolongar su existencia aquí en la tierra a través de los hijos. Al tiempo de Jesús, recordemos que la mujer no tiene nada que ver con respecto al hijo. La mujer simplemente es una incubadora, es una receptora. En cambio, el padre es el que engendra. El padre es el que lleva todas las de ganar. La mujer no cuenta para nada. Por lo tanto, lo importante era darle descendencia al padre. La respuesta de Jesús se articula en dos partes. Veamos la primera. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. La primera es precisamente para contrarrestar la afirmación de los saduceos y les muestra que es ridícula su manera de pensar, su manera de imaginar la vida futura como una prolongación de esta vida. Jesús no habla de un despertar del sepulcro para retomar de nuevo el cuerpo. No. Esto sería ridículo, absurdo y hasta cruel de parte de un Dios. Sería absurdo que se tenga uno que morir para volver a recuperar la misma vida. Dios no podía hacer una cosa de esta manera. ¿Qué sentido tendría el hacerme morir para luego yo recuperar mi propia vida? No tendría sentido. Por eso tenemos que tener claro con respecto a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no es retomar la vida que ya hemos tenido. No, esto tenemos que tenerlo bien claro. La resurrección de Jesús no es un retorno a esta vida, no es una reanimación como lo fue la de Lázaro, sino es un ingreso a la segunda parte de la vida del ser humano. Y así lo ha querido Dios. Por eso el hombre debe hacer este camino, el cual hizo Jesús, para luego entrar en la resurrección tal cual como lo hizo Jesús. El hombre debe hacer este camino. Y este es el camino transitado por Jesucristo. La muerte no interrumpe la vida, sino que le permite manifestarse de otra forma, de una manera plena, definitiva, completa. Por eso la resurrección significa el ingreso a una condición de vida nueva que nos ha venido a inaugurar Jesucristo con su propia resurrección. Aquello que nosotros llamamos muerte, por lo tanto, es simplemente el abandono de nuestra vida débil, frágil, pecadora, que vivimos, que conducimos en este mundo, pero que al final somos acogidos por Dios. La segunda parte de la respuesta de Jesús es muy hermosa. ¿Por qué? Porque se nos presenta la revelación de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Es un Dios personal, es un Dios de las personas, porque es que antiguamente los dioses eran de lugares específicos. Por ejemplo, el Dios de Egipto, el Dios de Mesopotamia, el Dios de Siria, distintos dioses de acuerdo a cada lugar. En cambio, el Dios de Israel no es el Dios de un lugar geográfico. El Dios de Israel es el Dios de las personas, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo que quiere decir que es un Dios de vivo, lo que representa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos ante la presencia del Señor. Dios ha entrado en diálogo no con un lugar geográfico, sino con personas específicas y concretas. Si hace referencia a lo que dice Moisés, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso, mis queridos amigos, el destino final no es la tumba, sino el abrazo en la casa del Padre. Entendiendo que nuestra vida no termina con la muerte, tendría sentido nuestra existencia. Le encontramos sentido al dolor, al sufrimiento, el traer hijos al mundo, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, tantas cosas, porque sabemos que al final vamos a tener ese encuentro con el Señor. Que el Señor te bendiga y te acompañe y que tengas una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.